Bueno, primero, a pesar de todo, agradezco que hayáis tenido la amabilidad de esperarnos, como soléis hacer. No ha acabado el Consejo Territorial, seguimos durante la comida, lo acabaremos por la tarde. Al final del Consejo daremos una resolución que digamos, cuyo resumen os voy a hacer yo aquí, o les voy a hacer yo aquí esta mañana, empezando por hacer un balance de la situación. Han pasado unos meses desde que el Gobierno ha empezado, desde que el PP ha empezado a gobernar, 4 meses, y desgraciadamente en España todo está peor, todo. Por simplificarlo mucho, podríamos decir que lo que estaba mal, que la economía y el empleo, ha ido a peor, y lo que estaba bien, la educación, la sanidad, la igualdad, lo están destrozando. Ese es el balance que hacemos de la situación. No hay que insistir mucho en los datos económicos. Se ha destruido empleo, la economía está en recesión, los objetivos de déficit nos dice Europa que no los vamos a cumplir y en general la desconfianza ha aumentado. Nuestra diferencial de deuda, nuestra prima de riesgo está estabilizada desgraciadamente por encima de 400. Por tanto, la descripción de la situación económica no podía ser peor. Tenemos una gravísima situación económica que, repito, ha empeorado en estos meses de gobierno del Partido Popular. Y ello ha ido acompañado de políticas injustas en materia de recortes sociales, empezando por los derechos laborales y siguiendo por la educación y por la sanidad. Por tanto, resumo, lo que estaba mal, la economía y el empleo, ha ido a peor, y lo que funcionaba, la educación, la sanidad, en general la igualdad, las relaciones laborales, sencillamente lo están poniendo patas arriba. Esta es la descripción. ¿Y por qué? Les diré 3 razones a mi juicio. Una primera por el ejercicio caótico del poder. Una actuación llena de improvisaciones, de contradicciones, de ocurrencias. No me tengo que esforzar mucho para encontrar un ejemplo muy cercano. Esta semana creo que es un ejemplo clarísimo de lo que trato de explicar, ¿no? Hemos estado 5 días con el 4º grupo financiero español en el aire, sin que haya habido un solo responsable del Gobierno que haya tenido a bien explicarle a los ahorradores y al conjunto de los españoles lo que pasaba con Bankia. Esta semana yo creo que encontramos una prueba. Hemos recibido informaciones sobre una reforma financiera que iba a ser, esta sí que sí, la de verdad, y que resulta que ha cambiado en cada día prácticamente. De hecho, el Partido Socialista ha recibido informaciones distintas el miércoles, el jueves, de lo que parece que hoy pone el propio decreto. Ha habido cambios importantes, además, en la reforma. Es un buen ejemplo esta semana de lo que es improvisación, ocurrencia, caos. Eso está ahí, en la situación que atraviesa la economía y la política española. No me voy a referir ya a las mentiras del programa electoral, creo que eso ha quedado suficientemente claro y no voy a insistir. En segundo lugar, aparte de este ejercicio caótico del poder, lo que hay es una política equivocada, una política económica equivocada de fondo, que sigue insistiendo en los ajustes y los ajustes y los ajustes, cuando todo el mundo ya en Europa está alumbrando una nueva política económica en la que estos ajustes, esta política de austeridad, se combine con políticas de crecimiento. Lo que más me llama la atención es que, siendo España el país que probablemente se va a beneficiar más de ese cambio de política económica, sea el Gobierno español el último en proponerla. Es decir, uno oye hablar a los responsables de la Unión Europea, por supuesto al que va a ser presidente de la República, al señor Hollande, a los partidos de izquierda, pero a la propia Alemania, de políticas de crecimiento, y piensa, esto es lo que hay que hacer. Tenemos que cambiar esa política de ajuste y solo de ajuste por una política que combina ajuste y crecimiento. Eso está en boca de todos los responsables europeos, y justamente el país que más se beneficiaría de ese cambio de política es el último que lo defiende. No he oído hablar al presidente del Gobierno ni a los responsables económicos de que es necesario cambiar la política económica europea, cuando todo el mundo lo está diciendo, incluso quien la ha defendido con más intensidad, que es la propia Alemania. Creo que fue ayer, el Bundesbank decidió un cambio en su política económica y
empezó a hablar de que la política monetaria habría que flexibilizarla y que bueno, esta es una situación difícil de entender. Los más beneficiados de este cambio de política económica europea que se está produciendo y que se va a producir, que somos los españoles, somos los últimos en pedirla, en defenderla. En este caso me refiero, claro, al Gobierno, cuando hablo del plural majestático. Y, en tercer lugar, lo que llamaríamos la omnipotencia. El Gobierno lo está haciendo solo, todo solo, sin hablar con nadie, ni con los sindicatos, ni con las comunidades, ni con los ayuntamientos, ni con los partidos políticos, todo solo, omnipotente. Y les voy a decir, aunque la política que ha puesto en marcha el Gobierno fuera acertada, que no lo es, aunque fuera acertada, necesitaría del acuerdo de todos para poderla sacar adelante, aunque fuera acertada. No está siendo así, es una soledad en la que se han metido voluntariamente, porque es verdad que no quieren hablar con nadie, y es que no quieren hablar con nadie. Esta es un poco la situación que vemos. Empecé diciendo todo está peor que hace 4 meses, y es verdad, la economía y el empleo estaba mal, está mucho peor, y otras cosas que estaban bien, pues están peor. El resultado es que España está más débil, porque la fortaleza de un país se mide, entre otras cosas, por la cohesión interna del país, por cómo están las relaciones institucionales, por cómo están las relaciones entre las fuerzas sociales, entre las fuerzas políticas. España está más débil, y eso se nota dentro y eso se nota fuera. España está más débil por esta política que vengo describiendo, que es caótica, que está equivocada en el fondo y sobre todo, que tiene un rostro de omnipotencia, de yo lo puedo todo solo, que creo que no está haciendo ningún bien al país. Este es el análisis que hacemos. Ahora, es verdad que no queremos quedarnos solo en el análisis y menos cuando el análisis es negativo y creemos que es negativo. Queremos que hay que hacer alguna cosa más y nosotros estamos definiendo y lo vamos a establecer en el documento que demos esta tarde lo que llamaríamos una hoja de ruta española, una hoja de ruta para la política española, las cosas que creemos que España tiene que hacer, las cosas que creemos que España tiene que hacer. Y cuando digo España me refiero al conjunto de los españoles, de sus instituciones, de sus fuerzas políticas, de sus fuerzas sociales, la hoja de ruta de lo que España necesita, que tiene 5 elementos fundamentales. Primero, la política de crecimiento, una política de crecimiento que se una a la política de ajustes para crear empleo, y sobre todo empleo de jóvenes, que es lo que más nos preocupa. En segundo lugar, una política que mantenga la cohesión social, y eso se refiere básicamente a los servicios públicos esenciales, a la sanidad y a la educación. Se puede gestionar mejor, sin duda, manteniendo los derechos sociales básicos, educativos y sanitarios, que son la misma esencia de nuestra cohesión social. En tercero, una reforma financiera, que hay que hacer, sin ninguna duda, teniendo en cuenta los intereses del conjunto de los ciudadanos, especialmente de aquellos que necesitan crédito para poder crear empleo. Me refiero a las pequeñas y medianas empresas, también a las familias. En cuarto lugar, hay que hacer una política, el cuarto eje, de consolidación del Estado autonómico y de mejora de la eficacia de las administraciones públicas. Consolidar nuestro Estado autonómico y mejorar la eficacia del conjunto de las administraciones públicas, que son ayuntamiento, comunidades y, finalmente, el propio Estado. Y lo último que hay que hacer es respetar las instituciones del Estado y renunciar claramente a la utilización partidista de estas instituciones. Y aquí me estoy refiriendo al Tribunal Constitucional, a la Televisión Española, renunciar al uso partidista de estas instituciones y, por el contrario, reforzar su carácter plural, su carácter institucional, valga la redundancia. Todo esto es lo que creemos que hay que hacer, o mejor, estas 5 cosas creemos que hay que hacerlas. Creo que son las 5 cosas que España necesita y lo que vamos a hacer los socialistas. Es evidente que se está hablando de grandes políticas que exigen grandes acuerdos, por supuesto, entre el Gobierno y la oposición, pero también entre las instituciones públicas, me refiero a los ayuntamientos, las comunidades y el Estado, grandes acuerdos también, por supuesto, entre los agentes sociales, empresarios y sindicatos. Estos grandes acuerdos en torno a esta hoja de ruta van a ser o va a configurar el eje de nuestras propuestas, que vamos a llevar a todos los sitios donde estamos. Por tanto, en torno a estos 5 ejes vamos a configurar nuestra acción política. Donde gobernamos, trataremos de hacer estas cosas. Donde no gobernamos, defenderemos estas cosas. Y en todos los lugares, un consenso y un diálogo, que creemos que es lo que le está faltando a España para salir de una crisis que en este momento los ciudadanos empiezan a percibir con una enorme angustia y a la que nosotros no vamos a dar la espalda.